Buenas noches, bienvenidos a Debate la Cultura, un programa diseñado y ejecutado con recursos públicos. Este programa se hace con la producción de Nicolás Gómez Ospina y la dirección de quien les habla, Catalina Ceballos. Aquí, los viernes a las 8 y a través de nuestros canales de YouTube y Facebook, hablamos sobre todo aquello que haga parte de la cultura. Ante el actual panorama electoral, se hace necesario que cada uno de nosotros tome una decisión sobre a quién queremos como presidente. Difícil encontrar entre el amplio espectro de políticos que sea 100% afín a uno, pero eso no pasa con nadie en el mundo. Teniendo esto en cuenta, pienso que quien sea presidente debe representar mis intereses como parte de un colectivo. Llevo más de 25 años trabajando, mirando y viviendo la vida a través del lente de las artes y la cultura, como lo he expresado en diferentes escenarios, incluido este. Para mí, estas son la posibilidad de entender el mundo con una mirada transgresora. Son la forma como considero se puede garantizar una comunicación permanente entre la ciudadanía y el poder político. Es desde las artes y la cultura que se puede aportar a la construcción del tejido social. Con las artes y la cultura podemos interpelar dilemas humanos o reflexionar acerca del conflicto. Las artes y la cultura estimulan el pensamiento crítico, sí, con esfuerzo, pero también con disfrute. Importantísimas las artes y la cultura en un mundo globalizado para ampliar la conversación sobre lo divino y lo humano. Trabajo en este sector desde hace muchos años, desde diferentes orillas, y así como me parece fascinante, en ese mismo sentido me parece un sector complejo. Es un sector que desdibuja límites y luego pone otros. Estamos en una época en la cual países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia, Canadá, Grecia han puesto la cultura en el eje central de las políticas de desarrollo económico y social. Y son los artistas, los creadores, los cultores, los gestores, los promotores, los creativos, el centro de ese gran sector. Las prácticas artísticas, patrimoniales y culturales son uno de los activos más importantes de cualquier sociedad. Son nuestra identidad y son la manera como simbólicamente nos reconocemos unos a otros. Así que para hablar sobre este tema, tenemos invitada en el estudio a Laura Camila Arévalo, periodista cultural del periódico El Espectador. Ella se ha enfocado en la producción de perfiles, en crónicas sobre personajes, disciplinas del sector cultural y político nacional. Además, ha hecho reportajes sobre la libre expresión y el comportamiento e interacción entre el Estado, los recursos públicos y los artistas. En el año 2016 fue jefe de prensa de una agencia de comunicaciones enfocada en películas colombianas. Durante 2 años se encargó de la prensa de producciones locales que buscaran sostenerse en la cartelera nacional, además de promover el consumo del cine colombiano a través para nuestras audiencias. Así que hoy vamos a tener una conversación con ella para ver qué es lo que nos espera en un próximo gobierno. Les recuerdo que el hashtag para el día de hoy es Cultura Para. Entonces, Laura, bienvenida. Por fin logré que vinieras al estudio a Debate la Cultura. Gracias por invitarme. Feliz Tu voz acá. es muy importante y quiero hacerle una aclaración a las audiencias, y es que los periodistas, por supuesto, tienen una posición crítica en cualquier lugar en el que estén. Sin embargo, su interés por la investigación, por tener unos diagnósticos, por contrarrestar información, por tener diferentes fuentes, y particularmente si se trata de una periodista cultural, pues vamos a poder tener una voz adicional a la mía sobre lo que puede estar pasando en esta segunda vuelta para la presidencia de Colombia. Así que lo primero que quiero es ya arrancar contigo y es hacerte la siguiente pregunta. ¿Crees que el tema artístico, creativo, cultural, patrimonial es importante en una contienda electoral para la presidencia? Es fundamental, o sea, si nosotros no entendemos de una vez por todas que el Ministerio de Cultura no es un accesorio, sino es una de las carteras más importantes. De hecho, lo hablaba con una persona hace poco y me decía, ¿cuándo vamos a entender que el Ministerio de Cultura puede ser tan útil para un presidente como para expresarse, comunicarse y contener unas ideas? O sea, darle el valor a las ideas es absolutamente fundamental para que construyamos un criterio distinto que nos ponga a tener debates a la altura y un poco más sofisticados que lo que estamos haciendo ahora, que solamente atacarnos. Ok, muy bien. Así que en esto coincidimos. Tú trabajas como periodista cultural en El Espectador, has escrito y abordado el sector cultural desde diferentes preguntas, las de la obra, las del artista, las del sector, la crónica, has sido reportera, has sido investigadora. Así que el aporte que hagamos hoy contigo, más que ser un debate, es construir entre las dos una visión de futuro a propósito de las propuestas de los dos candidatos, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. O sea que la idea es que a lo largo del programa vayamos discutiendo algunos temas. Quisiera proponerte, si lo alcanzamos,
diagnóstico, como un diagnóstico de las propuestas o los diagnósticos que ellos han hecho desde las propuestas para poder construir un programa, hablar de territorios, hablar del Sistema Nacional de Cultura y de los temas que tienen que ver con economía. Porque además, y lo de economía, quiero hacer la aclaración, es importante porque, como tú dices, sí es un mundo de las ideas y del conocimiento, pero pues también tenemos que pensar que la cultura sea sostenible para que aporte a una cadena productiva o a la productividad del país. Entonces, arranquemos con el diagnóstico. ¿Cómo ves tú el sector, los líderes de opinión, los actores, las artes escénicas, el circo, el Ministerio de Cultura y la mayoría de componentes? ¿Cuál es el diagnóstico como tú lo ves en este momento? ¿Por qué quiero partir de ahí? Porque para ver qué es lo que nos ofrece. Lo maravilloso de este sector para mí, y creo que es lo que nos está pasando actualmente, es que somos profundamente diversos. Y digo somos porque los medios de comunicación entramos ahí. Es un sector que, además de preguntarse por la infraestructura de la cultura, de las artes, se pregunta también por los recursos públicos, por la memoria, por nuestro pasado, por cómo nos narramos, pero además se pregunta sobre el sentido de la vida. Es decir, son discusiones y es un sector que está profundamente ligado con la discusión, la crítica, la pregunta constante. Es decir, no es un sector que se solucione solamente con sumas y restas, en donde simplemente hablemos de listo, el problema es de plata, entonces subamos el presupuesto. No, hay una discusión y hay una, digamos, propuesta para que se discuta qué es lo que realmente le está haciendo falta a este sector y cada vez se va sofisticando pues más a medida que van pasando los años. Con el Ministerio de Cultura, pues bueno, este gobierno tuvo unos inicios unos tropiezos más bien con los dos liderazgos de Carmen Inés Vázquez y Felipe Buitrago, y creo yo que fue esencialmente porque tenían un discurso que no terminaron de armar. ¿El discurso es el de economía naranja? Exactamente, o sea, eso a nosotros nos quedó claro que nos lo estudiamos 300.000 veces, pero no supieron expresarlo, no supieron comunicarlo, y ahí es donde yo digo, el Ministerio de Cultura es tan importante para eso, porque ustedes tenían un proyecto que se supone que era buenísimo, porque además ningún artista se quiere morir de hambre, o sea, ningún artista quiere pasar, sí, que quiere estar pobre o no, o sea, la cultura está ligada obviamente a la industria, a la economía, eso genera plata, pero cuando tú lo reduces a eso es cuando ya empiezas a ver los choques que hemos tenido. Sí, de acuerdo, coincido contigo. Yo creo que es el momento de que las políticas culturales sean un camino que aporte para la resignificación de una sociedad que está asustada por unas condiciones económicas complejas, la devaluación del peso, por ejemplo, en este momento. Tenemos también un tema con la confianza a propósito de la pandemia. Estamos tristes de sabernos víctimas o responsables de un conflicto, un compendio de emociones negativas que nos afecta. Yo creo que las artes, en efecto, pueden aportar condiciones para interpelar estos dilemas y enfrentarnos a otras realidades. Creo que hay unos liderazgos en el sector, en particular en los territorios ancestrales, en las ciudades y en los subsectores que deben ser escuchados por una construcción colectiva de sociedad. Voces que hasta hoy no han sido escuchadas. Y coincido con Laura perfectamente en el sentido que no solamente que es en el mundo de las ideas, y dijiste algo que ahí mismo tomé nota y que llamó mucho mi atención, y es que no solamente se trata de infraestructura, sino darle sentido a la vida también a través de las ideas y de lo creativo. Así que creo que con eso coincidimos. Ambos candidatos se han referido a la importancia del rol que juega la cultura en el sector económico. Rodolfo Hernández dice que, abro comillas, que hagan parte de la cadena productiva del país y propone aumentar el presupuesto para promover el nacimiento de pequeñas y grandes empresas. Gustavo Petro dice, por su lado, la cultura tiene un papel estratégico en la transición de las fuentes de ingreso de la nación para pasar de las llamadas economías fósiles a una economía al cuidado de la vida. Entonces, en ese orden de ideas, la cultura estaría vinculada a la creación de nuevos contenidos y al desarrollo de oficios de gestión social y al servicio de la reactivación económica. ¿Cuál entiendes tú en ese orden de ideas que es el camino que ellos están proponiendo? Yo estoy muy de acuerdo contigo con la columna que sacaste en Cambio sobre Rodolfo Hernández, y es que hay una página de 70 en donde explica qué va a pasar con la cultura, y la mitad de esa página, si no es que es más, se la gasta hablando de que todo mal por la pandemia, es decir, de las crisis que hubo a partir de la pandemia. Menciona algunas cosas del cine, que no se hicieron tantas películas, que no hubo espectadores, es decir, las propuestas son basadas en esa crisis que ocurrió hace, no sé, menos de 2 años. Y no tiene en cuenta una cultura milenaria, centenaria al menos, y no tiene en cuenta, digamos, una historia desde la creación del Ministerio de Cultura al menos, ¿no? Hace poco, justamente por lo que dices, William Ospina lo defendía diciendo que lo chévere o lo positivo de Rodolfo Hernández era que
sus propuestas, digamos, ambiguas, o la crítica de la gente de sus propuestas ambiguas, era porque él hablaba simplemente en un lenguaje pues mucho más coloquial, más sencillo, y que además las soluciones solamente, pues en muchos casos tenían que ver solamente con sumar y restar. Yo creo que en este caso no tiene nada que ver con eso. O sea, si hay algo complejo, es comenzar a mediar con un sector cultural tan diverso. Entonces, en este caso, no da lugar para respuestas ambiguas, para propuestas que tengan que ver solamente con dinero, o para, sí, para hablar solamente de infraestructura, porque es que no es solamente un asunto de hacer ladrillos, sino el contenido, y de eso no hay nada. Sí. Sí, sí. A mí me parece que en el caso de Rodolfo hay como una continuidad de la economía naranja. No está dicho de manera explícita, pero tampoco lo niega. Y sí ha hecho énfasis en la creación de empresas pequeñas y medianas. Y Petro habla, en cambio, de superar el fallido proyecto de la economía naranja, una política que fue muy mal recibida por el sector. Entonces sí creo que hay una gran diferencia y coincido contigo en el tema de la comunicación. Yo creo que no lo tenía previsto, pero creo que es el momento para hacerlo porque haces referencia a él, y es el hecho de que él se comunique o no transversalmente. Realmente lo que está haciendo es utilizando las redes sociales. Y las redes sociales no permiten profundidad, no permiten extensión, no permiten emociones distintas, y como un influencer, que él no es un influencer, pero finalmente está utilizando la herramienta de un influencer que lo que hace es validar productos para ofrecerle una mejor calidad de vida a otros. A nosotros los influencers nos venden desde videojuegos hasta colchones, hasta champús. Entonces, me da la impresión que que esa comunicación realmente lo que le quita es profundidad a un sector, como tú lo dijiste ahorita, de ideas, de profundas ideas. ¿Qué opinas tú de la comunicación de él en ese sentido? Es que lo que creo es que ni siquiera solamente hablando del sector cultural, sino hablando en términos de país, sería buenísimo que los políticos nos tomaran a nosotros en serio y nos dieran nuestro lugar, y es decir, que nos ubicaran o que nos vieran como interlocutores válidos para que nos convenzan a punta de argumentos, no a punta de el TikTok, o no, estos son herramientas de entretenimiento que están bien, no pasa nada, hacen parte de nuestra vida cotidiana, pero cuando estamos hablando del futuro de un país, yo necesito a dos candidatos que primero que todo vayan a los debates, y que segundo me convenzan a punta de argumentos, y que además me validen como un interlocutor. Iba a decir válido otra vez, pero me validen como un interlocutor, claro, más bien, en donde, pues sí, nosotros, digamos, pensamos, la mayoría de los colombianos, todos los colombianos, tenemos ideas, tenemos experiencias y vivimos acá, o sea, sabemos qué es lo que es. Pero tú estás hablando como de procesos de participación. Estoy hablando de que Rodolfo Hernández, me parece a mí que casi que lo invalida a uno como votante, sobre todo en la calidad del debate. Yo no estoy, o sea, obviamente, digamos, no es mi posición la de elegir alguno de los dos candidatos, eso lo decidirá la gente. Pero lo que yo sí quiero es informar con argumentos en donde una persona me tenga en cuenta para discutir, y sobre todo me tenga en cuenta para controvertirlo. O sea, esto no puede ser un asunto de, sí, necesitamos plata, las soluciones de plata. No puede ser así de sencillo. Y a propósito de la comunicación y de nuestra área de interés, la tuya y la mía y la del sector de la cultura, ¿tú crees que, ya mirándonos a nosotros, casi que mirándonos en el espejo, crees que ha habido suficiente análisis sobre las propuestas de cultura y que esto se ha sometido a una gran conversación, que realmente se han referido, o el tema de la cultura sigue siendo de unos pocos y que lastimosamente no tienen como esa visión? O porque tú hiciste perfil de todos los candidatos, ¿no? Digamos, hay lugares en los que sí, pero ¿crees que realmente hay proliferación de esa información? Pero fíjate lo chistoso de esto, hicimos los perfiles de los candidatos sobre todo porque nos interesa saber qué consumen los candidatos culturalmente y qué protagonismo le dan los candidatos a la cultura en sus vidas más privadas. Gustavo Petro no dio entrevista, Federico Gutiérrez tampoco, Rodolfo Hernández tampoco, es decir, nos tocó investigar a nosotros, y el perfil, por ejemplo, hablando de Rodolfo Hernández, se basó en lo que había construido su hermano para la campaña política cuando él fue alcalde. Es decir, su hermano es historiador del arte. Gabriel Hernández, filósofo. Filósofo. Entonces yo en este momento, hoy por ejemplo estaba viendo una cosa en los Danieles en donde un abogado decía es que Rodolfo Hernández no se ha leído un libro. Yo no tengo a nadie más para preguntarle a Rodolfo Hernández si realmente ha leído y qué piensa de la literatura que Rodolfo Hernández. Entonces yo necesito que me abran la puerta para comenzar a hacer preguntas supremamente concretas que tengan que ver con el futuro de esta cartera, del sector, y con el futuro en general, porque es que no sé, este país necesita de cultura, sobre todo porque seguimos en conflicto, o sea, no lo podemos separar. Sí, así es, así es. Bueno, vamos a una pausa y regresamos, ya volvemos. Gracias.
terminamos el anterior bloque hablando sobre la comunicación, sobre la manera como se está comunicando el candidato Rodolfo Hernández, y no hemos pasado por Gustavo Petro, pero a propósito de la comunicación y de lo que en el medio en el que trabajamos, tú como periodista cultural y yo con la opinión que tengo acá en Debate la Cultura o en Cambio, me preguntaba sobre las propuestas en medios de comunicación. Sabes que hemos hablado muchas veces sobre la importancia que tienen los medios de comunicación precisamente como un medio para divulgar los contenidos artísticos y culturales y que nos permitan también apropiarnos de nuestra identidad. Digamos, mucho más allá de ser una pantalla o una plataforma de entretenimiento o de información, debe servir para eso, comunicar arte y cultura, identidad, diversidad, etnicidad. ¿Qué opinas sobre las propuestas que hacen tanto Rodolfo como Gustavo Petro acerca de los medios de comunicación pública que están, digamos, bajo la potestad del gobierno? No conozco las de Rodolfo Hernández con respecto a los medios de comunicación. Sé que Petro habla de independencia. A mí, yo lo único que tengo para decir en esto es, cuando uno habla de independencia y recibe dineros públicos, se pone muy complicada la cosa. O sea, no sé ahí entonces cómo sería esa... sí, la fórmula ahí no la entiendo, porque entonces de todas formas tú me estás, o sea, yo recibo dinero tuyo, entonces yo cómo hago para vigilarte a ti, o cómo hago para criticarte a ti, o cómo te interpelo. Sí. Me parece muy difícil. Según nos contaba Nicolás Gómez, nuestro productor, Rodolfo Hernández propone darle recursos a los medios públicos para independizarlos. No entendemos, porque resulta que es que la independencia no se da por plata, sino que se da por políticas públicas. Gustavo Petro, en cambio, propone sacarlos del MINTIC para poderles dar un tratamiento desde el contenido y no desde la infraestructura. El MINTIC finalmente se encarga de legislar y de hacer políticas y formular políticas en torno a una infraestructura para el Wi-Fi, para las transacciones digitales, para las antenas, pero no regula los contenidos. Entonces, en ese sentido, la propuesta del candidato Gustavo Petro es muy interesante. Y bueno, también nos contaba Nicolás que además de hablar de medios públicos, también hablan de medios de tránsito. Así que no habrá mucho que hablar sobre el tema, pero es un tema que sin duda es importante se hable desde la cultura. No podemos dejar a los medios, ni de TIC no hablan. Cuando están hablando de TIC no están hablando de medios públicos, y los medios públicos necesitan fortalecerse. Qué delicia que en Colombia existiera una herramienta de comunicación como la BBC, ¿no? O como en Canadá, que tiene un sistema de financiación similar al nuestro, como el CBC o Australia. Pero bueno, eso sería también una propuesta que tenemos ahí por hablar, y que ojalá algún presidente algún día se preocupe por ellos. En este bloque quería también que habláramos de territorios y de nuevas políticas. Pero antes debemos sí o sí referirnos al tema que es mi mayor preocupación, y es la propuesta de fusionar el Ministerio de Cultura con el de Medio Ambiente. Si bien esto no está dentro de la propuesta de gobierno, lo han dicho públicamente no solamente él, sino que también William Ospina, quien lo está acompañando en su proceso, lo han mencionado de manera explícita. Y lo que yo propongo, o el análisis que yo hago, es que ellos están buscando un ahorro, y mi posición es que la cultura requiere de inversión, no de minimizar su impacto. Creo que es una propuesta para un sector que tanto ha buscado ser relevante y detonante. La fusión pareciera significar la no voluntad política de fortalecer y robustecer. No querer invertir en el sector es un descabezamiento del mismo. Por mucho que William Ospina, seguramente inspirado en su propuesta del año 95 denominada La Franja Amarilla, donde en efecto la cultura resulta un eje transversal de todo lo que hacemos como individuos, me parece que fusionar estos dos ministerios es desconocer la importancia de unas políticas públicas para el desarrollo. Laura, ¿cuál es tu opinión sobre esta idea? Pues que me preocupa mucho, sobre todo porque pensemos en las dos carteras, ni siquiera hablemos de cultura para comenzar, hablemos del Ministerio del Medio Ambiente. O sea, ¿qué otra cosa puede ser más importante que ese medio tenga los recursos para enfocarse en lo que tiene que enfocarse? Una cosa es la intersectorialidad. Tú puedes mirar hacia el lado y entonces mirar qué instrumentos pueden funcionarte a ti, otros a mí, políticas culturales, políticas ambientales, eso puede funcionar. Pero fusionarlos jamás, porque es que además los recursos de la cultura ya son muy escasos. Imagínate si lo que hay no alcanza, ¿cómo será si los recortamos o si los mezclamos? Yo no he podido hablar con William Ospina de este tema, pero lo escuché explicándole un poco por el lado de, y ojalá yo no lo malinterprete, pero es por el lado de tenemos que salvar el medio ambiente, por lo tanto tenemos que cambiar culturalmente nuestra forma de consumir, nuestros hábitos. Entonces, nuevos hábitos, nuevo estilo de vida.
está bien, seguramente eso tendrá que pasar, pero no me mezcles. Yo ¿no? creo que es muy importante y por eso mencioné lo de la franja amarilla. Yo sí creo que el inicio de esa idea todo es transversal a la cultura. Es un tema en el cual creo que todos y todas coincidimos. En efecto, la cultura impacta todo. Sin embargo, los ministerios se tratan de unos lugares en donde se formulan, se diseñan y se ejecutan políticas públicas para el bienestar de un sector. Entonces, no he podido saber muy bien, sí, alguien me troleaba en TikTok diciéndome, pero no sea bruta, no ve que lo importante es, es cultural cuidar el medio ambiente. Pero entonces me quedo sin piso para los gestores, los artistas, los creativos, incluso para la misma industrias culturales y creativas. No, es que si la discusión es esa, nos podemos quedar acá y no tenemos tanto programa para hablar, porque es que ¿qué no es cultura? Es que esa no es la discusión es que hay un Ministerio de Cultura que tiene que garantizar unos derechos fundamentales para unos gestores, para unos artistas y para unas comunidades que están defendiendo unas lenguas, unas costumbres. O sea, realmente es el debate ahí me parece que ya no tiene ningún sentido, porque pues sí, todo es cultura, pero ¿y entonces? Entonces no tengamos Ministerio de Cultura, porque es que ¿a quién le damos la plata? ¿Has oído a alguien hablar sobre el impacto hacia el medio ambiente? Digamos, de pronto algún político, Juan Carlos Lozada, de pronto alguien ha dicho algo sobre el tema del impacto que sería para la cartera de ambiente. Del lado del medio ambiente, no. No, pero me parece grave. O sea, a mí me parece grave. Claro. No, claro. Ni siquiera es porque sea mi sector el que esté tocándose, sino yo porque... intuiría que DITU, por ejemplo, entonces queda un secretario general. Entonces ya no queda ese secretario. Digamos que mucho de la carga burocrática queda en un solo equipo y que eso es lo que ellos consideran que sería un ahorro para el Estado. Yo, en cambio, creo que deberían de invertir en más plazas de trabajo, que deberían invertir en recursos para becas, para que los artistas puedan invertir más tiempo en ser creativos y no solamente en circular o en formarse. Entonces, sí, el pensar que la burocracia es una manera de darle ahorro también significa quitarle mecánica y dinámica y movimiento a la cartera. Hace unos días veía un trino de Carolina Sanín con el que estoy totalmente de acuerdo y ella decía, es que la plata que se le da al presupuesto nacional no es para que usted la ahorre, es para que la invierta bien. Exacto. Entonces, la plata que en este momento hay para la cultura no necesitamos fusionarla con absolutamente nada porque ya nos hace falta. Y sí, el Ministerio de Cultura requiere una reestructuración, esa es una propuesta de Gustavo Petro, no entendí muy bien cómo, eso hay que explicarlo, pero tendría que ser más bien como una cosa como la que explicó Gonzalo Castellanos en una entrevista que salió ayer y es... Que salió ayer en El Espectador para quienes la quieran leer. Exacto. Es, listo, reestructuremos, pero porque la lógica institucional cambió. Es decir, ustedes sacaron un Ministerio de Cultura, un Viceministerio de Economía naranja, y entonces, ¿qué va a pasar? Y la economía naranja, ahora que cambió de gobierno, entonces, ¿no? Y la redistribución de los recursos, que es totalmente inequitativa, desigual. Por ejemplo, hablando de sectores, entonces el de cine está muy bien, pero el de teatro está terrible. ¿Cómo se reparten eso sí tiene que pasar, pero no funcionándola con otro ministerio. De acuerdo. Yo lo que entiendo de la propuesta de Petro es que precisamente hay que recuperar los espacios que se perdieron por el gran peso comunicativo, administrativo, creativo y de comunicación en la economía naranja y volver a recuperar que los espacios que parecido a lo que dice Gonzalo Castellanos, vuelvan a tener recursos para poder. Y creo que la otra apuesta, y de eso quería hablar más adelante, es sobre el Sistema Nacional de Cultura, que para todo el sector es absolutamente importante, pero luego entramos a eso. El otro tema que llama mi atención y que que está a lo largo de toda la propuesta de Rodolfo Hernández, él también menciona, y es muy interesante porque todo el mundo menciona cultura como transversal, es lo que ya dijimos. En el caso de toda su propuesta, lo que más menciona es infraestructura. Yo tengo una idea como que pienso que es muy peñalosa en ese sentido. Yo entiendo la importancia para el desarrollo de una sociedad de tener unas infraestructuras más humanas para acercarnos, para permitirnos comunicarnos de una manera más fácil, para que haya más vías para los buses, para que los colegios en las zonas rurales no tengan goteras, digamos, entiendo eso profundamente, pero si él en la parte de territorios lo único que propone realmente es eso, quisiera saber cuál es la impresión que a ti te deja de lo que él propone en territorios específicamente de cara a la cultura. Pues mira, la lectura de relacionar infraestructura con territorios yo no la hice. ¿Y sabes por qué? Porque investigando
sobre la gestión de Rodolfo Hernández como alcalde de Bucaramanga, las personas que trabajaron con él destacan mucho la recuperación de una biblioteca pública, que en este momento no recuerdo su nombre, y el Teatro Santander. Es decir, esos son, digamos, los resultados para mostrar durante su gestión como alcalde. Está bien, volvemos a lo mismo. Claro que necesitamos infraestructura, que esté bien, que sean lugares seguros. Eso es necesario, pero ¿y qué va a meter ahí? Y eso no está explicado. Hablan de la estética, no sé qué, pero me parece Habla de tener unos curadores internacionales, arquitectos. Eso me llamó también la atención, sí, señora. Sí, entonces está bien. A mí me parece que las propuestas, las que él mencionaron, las que mencionó, perdón, están bien. A mí lo que me preocupa es todas las demás, ¿dónde están? O sea, todas las necesidades que hay adicionales y que tienen que ver también con territorios, con, por ejemplo, una cosa que sí menciona Gustavo Petro, que es la cultura de la paz. Entonces, ¿usted cómo se va a meter con eso? ¿Cómo lo va a relacionar? ¿Cómo lo va a atender? No está. Entonces, hay que aterrizar eso y sobre todo hay que nos explique cómo. Y la infraestructura, listo, está el teatro, pero ¿y qué va a meter ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quiénes lo van a manejar? El cómo es muy importante y eso no está claro. Como en todas las ideas son maravillosas, el mundo de las ideas es divino, pero si no hay un cómo, un dónde, un cuándo y con cuánto, pues se queda en el mundo de las ideas. Yo agradezco que en la propuesta particularmente de Gustavo Petro hay un reconocimiento de la cultura ancestral. Y hay un giro de la mirada a las regiones muy importante. En el caso particular del que me refiero de Petro, llama mi atención cómo él está proponiendo una articulación y alianzas con las secretarías de cultura, ciudades, municipios y con el sector privado para desarrollar y actualizar equipamientos culturales, trabajando en red para la prestación de bienes, de servicios culturales. Y eso incluye intercambios con festivales, con ferias, con carnavales, la circulación artística, por los sistemas escolares, en los teatros. Y lo que decíamos ahorita, la propuesta de Rodolfo Hernández habla de territorios en efecto que sí, pero es a promover la inclusión y el respeto por las diferencias a través del arte y la cultura, pero realmente no aterriza a cuáles son esos procesos culturales y artísticos en los territorios, que era lo mismo que estaba diciendo Laura. Y sí, en efecto, a lo largo de toda la propuesta, él involucra la participación de indígenas, raciales, negritudes y la comunidad LGBT+ y minorías, y creo que la diferencia sustancial entre ambos es que la propuesta de Gustavo Petro, toda ella, su plan es un gobierno con los territorios como eje central. Pero particularmente está eso de trabajar, que hoy en día no es tan claro, Laura, y yo no sé tú qué opines de eso, yo creo mucho que el trabajo en red es importante y yo creo, por ejemplo, que con este Ministerio de Cultura, incluso no solo con este, sino con varios, ha faltado mucho la articulación con los municipios, con los territorios, con las regiones. Entonces casi como que no hay una red de trabajo, no todos están trabajando en la política de economía naranja, no todos, digamos, no hay, y yo creería que esa articulación es importante para que sea como un gran país moviéndose por los caminos que crean, pero no tan separados. ¿Tú crees que es posible esa articulación con los territorios como lo propone Gustavo Petro? Yo creo que es necesaria, es que necesitamos convencernos de que tenemos que nadar todos o remar todos más bien para un mismo lado y que tiene que haber un propósito común. Hay una cosa, y me parece muy chistoso porque yo digo, mi madre, estoy hablando y entonces pues, se va a acabar el programa y no, la petrista. No, simplemente es cómo hacemos para que primero se entienda que esto lo menciona Petro, pues ¿qué hacemos? Está en la propuesta. Hay una interlocución con el sector porque nadie conoce más a su sector que los que lo padecen, que en esto son los artistas, los gestores y todas las personas que están protegiendo tradiciones, etcétera. Entonces tiene que haber una comunicación para que no pase justamente lo que acaba de pasar estos 4 años y es que todo el mundo pelea porque nadie escucha y se hace simplemente lo que está lindo en el libro, que además nadie entendió. Entonces eso tiene que pasar. A mí lo que me da una sensación como de temor un poco es cómo va a ser esa interlocución en caso de que Rodolfo Hernández sea presidente. ¿Hoy en día hay? Me parece que con el último ministerio ha mejorado mucho, sí, con Angélica Mayol. Sí, es correcto. ¿Y crees que en efecto hay como un interés de caminar por el mismo camino? Porque en todo caso no hay que mirar con retrovisor el que sea, digamos, hay que avanzar sobre los pasos que han avanzado los anteriores. Justamente, ¿no? Eso que mencionas me pareció muy importante, una cosa que yo no sabía, que me contó Gonzalo Castellanos, y es que los derechos culturales, ay, joder madre, voy a decirlo mal, pero más o menos es así, los derechos culturales se tienen en cuenta, digamos, en una jurisprudencia internacional, como derechos fundamentales, es decir, aplica el mínimo vital. Sí. Entonces tú no te puedes devolver.
Entonces me decía, por ejemplo, listo, pueden dar la propuesta de que le metan el IVA a los libros, pero no lo pueden hacer porque es inconstitucional. Entonces, además de que no sería chévere que se devolvieran sobre lo que ya funciona y lo que ya construyeron, no lo pueden hacer. O sea, ni siquiera, mejor dicho, no hagan el intento, porque cada vez que van a intentar, hablemos de reformas tributarias, que es lo primero que descabezan, a la cultura, pero nunca pueden. ¿Por qué? Porque esos derechos, esos se toman como derechos fundamentales, esas conquistas ya son de nosotros, y eso me parece maravilloso. Sobre eso que estás diciendo y de ese conocimiento, ¿tú crees que en el grupo de Petro hay un grupo enorme de hombres y mujeres trabajando para el Pacto Histórico Arte y Cultura? Son unas voces visibles y permanentes, tienen un tema de redes importante. Por supuesto, al haber mucha figura pública, pues también se hace notorio, digamos, su participación en ello. ¿Tú conoces o reconoces o has sabido de una fuerza artística y cultural que se mueva así al lado de Rodolfo Hernández? No, fue muy difícil hablar con artistas en Bucaramanga que me dijeran qué pasó, porque además lo que entiendo es que el hermano de Rodolfo Hernández, Gabriel Hernández, era el que estaba como más directamente relacionado con el sector cultural. Y yo digo, bueno, listo, señor Rodolfo, ingeniero, no pasa nada. O sea, digamos, ya la embarró desatendiendo este sector, o eso parece. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el país? Porque esto ya es otro cantar y esto ya, digamos, es una cosa enorme que cubra todo el territorio nacional. Entonces, ¿cómo va a proponer esa interlocución? Pero tiene que haber una propuesta de que se abra esa puerta, porque hasta el momento hay una página. Y eso no cubre nada. En la propuesta de Gustavo Petro hace mención y le da valor a todas las asociaciones, gremios, colectivos que existen y que conocemos bien, que se crearon muchas a partir de la pandemia. La propuesta de Rodolfo no solamente es a partir de la pandemia, sino lo que hablábamos ahorita, a partir del consumo cultural. Me da la impresión, porque todo es muy etéreo y uno no sabe muy bien qué es a lo que se refiere, me da la impresión del entretenimiento, de la oferta que ocurre, pero como si no ocurrieran unos procesos de prácticas culturales que son absolutamente importantes para un país como esto. ¿Tú lo entendiste así? No, ahí te iba a decir una cosa, es que una cosa rarísima que él mencionó como del streaming y los medios audiovisuales. Claro, él dice algo así como que como la gente ya no está consumiendo sino por streaming, entonces que desatendieron la televisión y el cine, como si la televisión y el cine no hicieran también parte del campo audiovisual. Hace una separación que es confusa y que genera muchas preguntas, de acuerdo. Una de las cosas que él propone es garantizar, lo cual me parece peligrosísimo, lo de garantizar, uno no debería garantizarle nada, ni siquiera a los hijos, eso es muy miedoso. Él dice que va a garantizar la entrada gratuita a espacios públicos a jóvenes y estudiantes hasta los 26 años. Confusa el planteamiento, pero además me preocupa, bueno, serán solamente los públicos, sí, pero entonces, digamos, ¿cuáles serían esos escenarios? Y si eso es así, digamos, por ejemplo, los pocos ingresos que reciben los museos o los ingresos que reciben, no sé, bibliotecas cuando tengan en sus centros culturales, ¿qué piensas tú de prometer gratuidad para la oferta cultural? Dime tú qué piensas para yo decirte. A mí el tema de la gratuidad me confunde mucho en una política pública cultural. Pues que no tiene sentido, porque empecemos a hablar primero de cuánto cuesta la entrada a un museo. No es una entrada costosa. Primero, entonces, si le va a dar gratuidad a todo el mundo para que entre a los museos, o por lo menos a los más jóvenes, estudiantes, dijo que hasta los 26 años eran universitarios, ¿cómo va a suplir ese vacío? Porque es que los museos ya, digamos, estamos hablando de que falta plata. De que falta plata, y entonces ¿cómo me la va a quitar? Y usted me dice que va gratis. No, los museos... ¿No te parece que siempre ponen a la cultura la gratuidad? Es como si la cultura fuera gratis. Me parece que es un mensaje incluso contradictorio, todo lo contrario. Quiero fusionar y además de todo les voy a poner gratis. Es como casi que retroceder a muchos años donde la cultura era como es un derecho, entonces es gratuito, pero entonces eso también va a querer decir que no van a tener cómo sostenerse. Y tenemos que pensar en una cultura en miras hacia la sostenibilidad de la mayoría de los proyectos. Entonces sí creo que el tema de la gratuidad es confuso y no... Es decir, que nada es gratuito. Además de que pensemos también en otro punto que es muy importante, y es cómo le vas a pagar a los que producen la cultura, a los gestores, cómo vas a legalizar, cómo vas a hacer que esas condiciones laborales se mejoren.
porque si nos ponemos a hablar de condiciones laborales en este momento de los gestores o de los integrantes del sector cultural, pues nos ponemos a llorar más o menos, porque de eso no hay todavía instrumentos que les garanticen lo básico por su intermitencia o por su nivel de trabajo, en fin, o sea, hay unas dinámicas muy concretas en el sector, pero para esas dinámicas no hay absolutamente ninguna garantía para las personas que hacen parte de ese lugar. Ahora lo vas a dar gratis y entonces ¿de ahí de dónde? Y es un mensaje muy contradictorio real. No podemos comparar ni poner a las artes, a la cultura en el campo de la gratuidad. Todo lo contrario, mucho menos si acabas de decir 2 propuestas arriba que quiere que las artes y la cultura hagan parte de la economía productiva. A propósito de eso, de las garantías de los empleados, no recuerdo, no sé si tú tienes recuerdo de qué es exactamente lo que propone Gustavo Petro con el tema de la empleabilidad para los actores. ¿Un estatuto del trabajo para los artistas y creadores? Yo hablé con Santiago Trujillo de que ellos tienen una intención, digamos, de mejorar las condiciones laborales, pero concretamente no lo conversamos muy bien. Ahora, sí me parece que es un asunto que es muy importante, primero que lo mencionen y que segundo, hay una conversación de eso, cómo va a pasar, porque lo que te digo, o sea, me parece que en este momento uno de los temas urgentes es la formalización de los actores del sector cultural. Eso está muy mal, o sea, ni siquiera sabemos cuántos somos. De acuerdo. Para empezar. A propósito de eso, Gustavo Petro precisamente, y sí, vamos a quedar como unas petristas, pero es que Gustavo Petro tiene un programa de gobierno en donde 109 páginas son dedicadas solamente al capítulo de cultura. Entonces, pues por supuesto, eso es de lo que tenemos que hablar porque es lo que hay. Habla a propósito de eso del Sistema Nacional de Cultura, que para mí es como la médula espinal de todo esto, porque a propósito de la pandemia, y ahí sí, muy válido, cuando se trató de censar quiénes eran actores, gestores, cultores, creadores, no estaban todos y ahí fue precisamente cuando nos dimos cuenta dónde están todos los creadores del Pacífico, por decir, no había. Y esa es una de las cosas que está proponiendo Gustavo Petro, es precisamente la renovación, la innovación, y yo me imagino que ahí harían una gran inversión en el Sistema Nacional de Cultura, que es precisamente lo que permitiría tener un diálogo permanente con los territorios, con las regiones, con otros planes y proyectos de gobierno de los municipios de cara a la cultura. Por supuesto, Rodolfo no habla de eso. Cuando tú ves la ausencia y si uno compara la lectura de una página frente a la lectura de 109 páginas, como Laura, no la periodista cultural, sino como persona, como una ciudadana a pie que tiene que tomar una decisión para votar, cuando tú ves que en lo uno hay más acá que menos acá, ¿para ti la cantidad importa? ¿Es importante? ¿O te parece que le estoy metiendo mucha tiza a algo que de pronto no es tan importante y que realmente cuando sea presidente va a salir con una Biblia de cosas divinas? No, mira, realmente lo que dijiste es muy cierto y estamos hablando de las de Petro sobre todo porque es que hay para hablar. O sea, en este lado, que sería Rodolfo Hernández, no hay tanto, sobre todo si te gastaste casi que la mitad de tu página de propuestas hablando de que todo está muy mal. O sea, dime algo que yo no sepa, porque se supone que te va a elegir a ti, ¿no? Entonces, sí, claro que importa, sobre todo porque yo siento que en la campaña de Gustavo Petro, en el Pacto Histórico, se hizo un ejercicio juicioso y hay, digamos que, una disposición, una voluntad para que haya un trabajo y para que además haya un protagonismo del sector cultural, que es el padecimiento de nosotros siempre, en cualquier dimensión. En pues hay una página. Entonces, claro, me parece que tiene que equipararse de alguna manera, equilibrarse, para que además uno entienda que primero le interesa, que segundo se va a abrir para la conversación y que tercero, pues es un sector que para su gobierno va a ser válido. Es que no puede ser un asunto, y hoy me preocupaba mucho porque hablaba con un artista de Bucaramanga, esa es su versión, pero lo que decía es, lo que nos tiene tan preocupados es que él aquí en Bucaramanga como alcalde solamente hablaba de plata, y la cultura pues generalmente no es muy famosa por su plata, no es muy protagónica porque de plata. Es que justamente la cultura no es que satanice la plata o no le guste la plata, no, es un asunto que sí, da dinero, pero no es su objetivo principal y funciona bajo unas lógicas totalmente diferentes. Entonces, si el sector cultural, que funciona bajo esas dinámicas tan distintas, no va a dar tanto dinero para las cuentas nacionales, entonces no importa, entonces lo fusionamos con todo lo demás, además con ambiente, no, o sea, es que no se entiende, ojalá hubiese también alguna oportunidad para decir, bueno, explíquenos. A propósito de que hubiese otra oportunidad, tú como periodista cultural y que has tratado de entrar en contacto con él, ¿cuál es tu mirada sobre el tema que el candidato no quiera asistir a debates?
Que es una falta de respeto porque los ciudadanos estamos en un punto muy importante de necesidad de respuestas, porque además necesitamos de una interlocución válida en donde nos contesten las preguntas que tenemos, ya sea por las propuestas de ellos, por sus argumentos, por sus ambigüedades, además porque han sido terriblemente ambiguos. Es una falta de respeto, el hecho de que no asistan. Es un silencio que además me parece que les hace más daño que les funcione por una estrategia política. Bueno, y hay otro tema que también me parece importante, como la cultura es todo, entonces podemos preguntar de todo, y es sobre la manera como él ha planteado a la mujer dentro de su discurso. Tú eres una mujer que tienes una columna en uno de los periódicos más importantes del país. Yo soy una mujer que tengo un espacio en televisión pública, tengo un espacio en un medio de comunicación. ¿Cómo te sientes cuando él interpela a las mujeres de esa manera? Pues terriblemente mal, porque además esta mañana estaba pensando en eso y digo, no es tan importante que hablen de un asunto de inclusión, por ejemplo, en términos de lenguaje, por poner cualquier otro ejemplo, si de verdad considera que yo estoy mejor ayudándole, además colaborándole desde la cocina. ¿Colaborándole a qué? O sea, ¿sabes? Es como, siento que estás gobernando de nuevo solamente para una parte del país, que no te importa ni siquiera si yo te entiendo, si no te entiendo, si voto o no, porque simplemente yo colaboro desde mi casa en la cocina, y que además pues me estás invalidando totalmente. Y a propósito de eso, una de las cosas que me ha llamado la atención es que Gustavo Petro en su propuesta habla de la importancia de las mujeres en los territorios y cómo desde su gobierno apoyarían procesos artísticos, creativos y culturales específicamente dirigidos a mujeres. Y yo creo que eso es un planteamiento claro e importantísimo, ¿no? Porque las mujeres en los territorios tienen una responsabilidad ancestral importante, la transmisión del tejido, los cantos, los alabados en el Pacífico, los tejidos pues en La Guajira, digamos rápidamente por decir algo, pero sí creo que es muy importante que eso se tenga en cuenta. Vamos a una pausa y ya volvemos. Laura, ¿qué rescatas y qué te parece importante en general de la propuesta de gobierno de Rodolfo Hernández y en particular del capítulo de cultura? Mira, está bien que él sea muy buen administrador, eso está maravilloso. Claro que es una buena noticia que uno sepa que la persona que va a liderar el país sepa manejar la plata, buenísimo. Pero no siento que haya un respeto por las ideas de los ciudadanos, por la experiencia que tuvimos en este momento con Iván Duque. No siento también que nos estén escuchando cuando estemos diciendo que queremos un cambio, pues porque uno ve noticias y se da cuenta de las alianzas y también está entendiendo muy bien cuáles son las estrategias de cada uno de ellos para echarle el agua sucia al otro. O sea, este asunto del castrochavismo por un lado y el otro asunto de más de lo mismo por el otro. Yo realmente sí estoy muy interesada en que un candidato no ataque al otro simplemente porque se alió con alguien más o porque es uribista, porque el castrochavismo, porque el comunismo, porque lo que sea, sino porque realmente tenga propuestas serias que me tengan en cuenta a mí como ciudadana, como mujer, como, ¿no? Si a mí un candidato me habla con honestidad y además me toma en serio, es que este asunto de que no vayan a los debates, de que contesten cualquier cosa, de que simplemente una respuesta ambigua les parezca chévere porque se entiende más. No, yo no quiero una respuesta ambigua ni quiero una respuesta sencilla. Yo estoy dispuesta a atender también la complejidad y me parece mucho más interesante un gobierno que me proponga pensamiento, que además me tenga en cuenta como un ser pensante que simplemente como una colombiana más que está jodida porque no le alcanza el mínimo. ¿Y qué destacas de la propuesta en general de Gustavo Petro? Esa complejidad me gusta. Gustavo Petro, para mí, tiene muchos detalles que no me convencen todavía. ¿Cómo cuáles? Como que, por ejemplo, muchas personas que estuvieron en su alcaldía dicen que trabajar con él y conversar con él fue muy difícil. Y esto no me parece un asunto menor. O
sea, cuando tú estás liderando, pues sí, las decisiones son tuyas, pero tienes a todo un equipo que te está asesorando y además hablando en términos del sector cultural, pues ¿qué vas a hacer? O sea, no solamente es importante que tú tengas una sensibilidad por las artes, tienes que tener también una apertura a lo que no tiene que ver contigo, a lo que no está de acuerdo contigo, ¿no? Gustavo. Ha sido el alcalde que más presupuesto le ha dado a cultura. Sí, o sea, ayer hablábamos con Santiago Trujillo de eso, Sí. que históricamente ha sido, creo que se lo triplicó como por 7 en arte. Sin duda fue la gestión de Santiago, me lo imagino en el Consejo luchándose ese presupuesto, pero pues se lo autorizaron y se lo dieron, digamos Eso que... es muy importante, claro, que haya más dinero, pero eso, digamos, de Gustavo Petro no me parece tan chévere. Yo quiero Sí. un líder con el que se pueda hablar, no simplemente con el que yo obedezca y entonces todo bien porque me diste la plata, no. Sí. Laura, ¿tú crees que la discusión de la cultura, en términos generales, por supuesto en este momento, digamos, lo estamos hablando porque estamos de cara a unas elecciones, pero tú crees que esa discusión que tú y yo hacemos en el chat o cuando estás haciendo tu columna o cuando yo escribo, digamos, ese interés real que tenemos por el sector de las artes y la cultura, las prácticas culturales y todos los subsectores asociados, es una discusión que debe ser dada para un país en otras condiciones y que por eso no le damos la suficiente importancia o es un tema cultural que no le damos importancia a la cultura? Digamos, ¿de pronto no estamos preparados todavía o cuál es tu diagnóstico en general sobre eso? Nosotros tenemos un problema de hábito, tenemos varios problemas. Tenemos un problema de que el problema principal es que hay mucha gente que no puede acceder a la cultura, no puede acceder a comprar un libro, no puede acceder a ir a la biblioteca. O sea, es un problema real y además es un problema súper amplio, no es de unos poquitos que no puedan, no. Entonces, primero el acceso. Segundo, pues sí, tenemos hábitos terribles por las razones que tú quieras. Es que a mí no me parece descabellado pensar que una persona que esté preocupada por salvar su vida todo el tiempo, por comer o por el vaso de leche o el libro, realmente no tenga el hábito de la lectura. Pues obvio que no lo va a tener Hay porque, prioridades. exacto, su cotidianidad no lo ha llevado hasta allá. Pero eso no es solamente responsable de esa persona, porque es que la desigualdad en este país ha sido profunda más bien. Entonces, claro, tenemos un problema para valorar la cultura, para además experimentar sus efectos, pero no porque simplemente no nos importe, sino porque es que lo hablábamos hace poco y es, pregúntate un músico en Colombia a qué edad en el colegio puede comenzar a interesarse realmente a tocar Ambos un instrumento. ponen meter dentro de los pensums de educación, los dos candidatos, Sí. poner dentro de los pensums de educación clases asociadas a arte. El que lo mejor lo planteó de todo, sin duda, fue Sergio Fajardo, la manera como lo planteó, cómo lo iba a hacer, pero Gustavo Petro profundiza en el tema y dice que después de un ciclo de 4 años, las profesionalizaciones, digamos, también profundiza mucho más sobre el tema. Y eso es muy importante, porque es que realmente estos hábitos que tienen que ver con valorar la literatura, con tener un hábito para el cine, con poder ir a un museo y entonces hablar de la contemplación de una obra artística, todo eso no simplemente llega porque se te salta un taco y entonces un día dijiste y tan chévere, sino porque es un asunto que tiene que ver con tu educación, con tu cotidianidad y además con experimentar que eso sí realmente tiene un efecto en tu vida y en tu formación como ser humano. Nos hace falta un montón de eso en este país, lastimosamente. Sí, así es. Y yo creo también que parte yo por eso te lo planteé como, ¿será que nos falta desarrollar, evolucionar y estar en otro momento dado de la historia para que la cultura entre en la conversación? Yo al principio mencionaba que países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, Grecia han puesto la cultura en la mitad de las conversaciones, pero incluso para debatir sobre temas que no tienen que ver con el arte y la cultura, para hablar sobre la ruralidad, para hablar sobre la economía, para hablar sobre el comercio, la cultura está sentada en esas conversaciones. Y aquí creo que no le hemos dado la importancia que puede ser la cultura para discutir cómo vamos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, cómo vamos a trabajar el tema de la minería ilegal desde la cultura. Y ahí entonces dirán los de Rodolfo Hernández, ay, por eso es que vamos a unir el Ministerio de Medio Ambiente con el de Cultura, y yo creo que se trata precisamente de un trabajo intersectorial y no de una fusión. Laura, por último, ¿cuál sería la recomendación que tú harías para elegir un candidato de cara a la cultura, un candidato que represente al sector? No digas quién ni cómo, pero ¿cuál sería tu recomendación para poder llegar a esa decisión? Si tú haces parte del sector de las artes y la cultura, usted debería mirar esto en un u otro candidato. Yo creo que no escucharnos un poco en el tema de la extensión, que ese no sea un punto importante, digamos, para el criterio de tomar la decisión, porque de todas maneras es importante que se lean los dos
O sea, no, este está más largo, entonces este es. No, hay que entender realmente qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Pero sí analizar muy bien qué es lo que proponen, enfocados en qué, basados en qué, cómo lo van a hacer y darle una mirada a cómo fue su gestión como alcaldes en sus respectivas ciudades. Eso dice mucho. Eso está muy interesante, saber qué han hecho, por supuesto, hace parte de su trayectoria y de su experiencia y sin duda suma. Los índices de pobreza de Gustavo Petro bajaron cuando él dejó su gestión como alcalde. Yo creo que sumado a lo que ha dicho Laura, leer un programa de gobierno es una tarea ardua, es una tarea densa, es una tarea que es una tarea y en ese orden de ideas creo que muchas veces se nos dificulta. Creo que hay que leer, escuchar, mirar las redes sociales, los artículos, toda la información que podamos sentir que aportan desde el sector, mujeres, hombres que trabajan en él, entender cómo son las dinámicas para decir esas dinámicas se van a perpetuar o las van a eliminar. Es muy importante poder tener también la voz de cultores, gestores, actores que también están hablando y desde adentro del sector están diciendo estas son unas necesidades que tenemos y quién las puede suplir. Lo están haciendo de manera permanente. Así que mi invitación es para que haya una decisión pensando sobre todo en el bienestar colectivo. Muchas veces votamos sobre a mí qué me conviene y a la apertura de este programa lo dije en la introducción, que me represente a mí como parte de un colectivo, una mujer de 51 años que trabaja en el sector cultural, que es madre cabeza de familia, en fin, pero hago parte de un colectivo que se llama Colombia y quisiera que la propuesta de cultura me representara en ese sentido. Así que ejerzamos nuestro derecho al voto y ojalá podamos tener una conversación de manera permanente con quien se quede en la cartera de cultura sin que ésta sea fusionada. Les recuerdo también que Mesa Capital tiene el podcast Capital Político. Analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. La invitación es para que busquen este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Muchas gracias, nos vemos en 8 días.